diferenciado. Uno, para fines de evidencia. Dos, para aquellos que tengan dificultades en la conexión durante el transcurso de la misma, pues luego puedan ponerse al día. El caso clínico del día de hoy pues es de un niño mayor de 5 años y lo que tienen es que tener a la mano la respuesta para la solución del caso. Aquí cada uno, y si debe ir retroalimentando, conforme vamos viendo el tema. Esa es la diferencia con respecto a las otras veces. Si no me van a dar el resultado, sino ustedes mismos van a estar evaluando, autoevaluándose cómo respondieron las preguntas que se hicieron con respecto al caso del día de hoy. Este niño mayor de 5 años. Ustedes se van a autocalificar. Si ustedes, de acuerdo con lo que se vaya diciendo y se vaya aclarando, pues van a ir respondiendo las preguntas, cotejando su respuesta con la respuesta que consideremos que es la correcta. Acuérdense que debiéramos todos llegar a las mismas conclusiones y que además estas conclusiones sean las correctas. Es aquellas en las que existe una evidencia científica que las sustenta. Y las dos que vamos a utilizar para tener esa evidencia científica son la GPC y el GINA. Aquí no es el Nelson, porque ya vimos que el Nelson pues tiene dificultades con respecto, es muy a la americana, vamos a decir así, sus conclusiones, pues debido a los recursos y al tipo de atención que ellos tienen, que es primordialmente privada. Es muy poca la atención pública que tienen en ese país, a diferencia de nosotros, en las que la principal es la atención pública, porque allí está la mayoría de la población consultando y una menor parte es la que corresponde a la atención en la medicina privada. Entonces ya dijimos, ¿verdad? Que cuando yo además ejerzo en la medicina privada, pues la guía es eso, una guía, y la puedo complementar con lo que se realiza o con lo que está publicado pues, en otros países. Si tengo a la disposición el medicamento, ¿verdad? Vamos a ver, ustedes van a ver en un momento dado, ya lo estamos viendo creo que en las sesiones bibliográficas, que de repente les preguntamos, ¿y ese medicamento hay en México? Porque las investigaciones lo están recomendando, ¿verdad? Pero no lo tenemos a disposición en nuestro medio. Y entonces, bueno, tengo el conocimiento de que hay algo que está avanzando en la medicina, pero todavía no lo tenemos a disposición para darlo a nuestros pacientes. Incluso aquí en la ciudad, mucho menos si estamos en una comunidad rural. En una comunidad rural, pues todavía los recursos y la disponibilidad de ciertos medicamentos se ve reducida. La guía de práctica, como da en la medicación a veces 3, 4 medicamentos, uno de ellos sí hay a nivel de comunidad rural. Los demás están en las ciudades, en las urbes, en los hospitales de segundo y tercer nivel, que se encuentran dentro de las ciudades. Y entonces, bueno, tenemos más alternativas, pero puede haber medicamentos que estén en otros lugares completamente demostrado que son efectivos, pero todavía no tenemos acceso a ellos en las instituciones públicas. Y en forma privada sí tenemos algunos. El costo, probablemente si lo averiguan, no es un costo económico, porque es que llega a nuestro país, ¿okay? Que pague todos los aranceles habidos y por haber, o que se produzca en nuestro país y cuánto quiera ganar la farmacéutica. Ese es el costo al final, a menos que exista la presentación en genérico.
Generalmente cuando ya existe la presentación en genérico, ok, puede ya estar en la institución, puede ya ingresar a la institución pública. Tiene que hacerse a través de licitación, etcétera, etcétera, pero puede quedar ya a disposición de la posibilidad de contar con él. De tal manera que se libera la patente, ustedes lo saben, 10 años después de que entre el medicamento. Entonces, en la institución pública, pues puede llegar después de 10 años y estar utilizándose en la medicina privada. Entonces, salvo estas consideraciones que son la realidad de nuestro país, ¿no? Definitivamente, y si aquí es donde vamos a trabajar y ejercer, tenemos que tener conocimiento de esta circunstancia, ¿ok? Por eso a veces le digo, googlealo, pero a mí se googlealo, y díganme si está disponible en México o si está disponible en las farmacias de aquí de Yucatán, ¿ok? Entonces el día de hoy es esta, adelante entonces, Juan José. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Pues como ya dijo el doctor, vamos a ver la segunda parte. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Correcto, muchas gracias. Vamos a ver la segunda parte de asma, que es en niños mayores a 5 años, es decir, de 6 años en adelante. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar con estos pacientitos, realmente son muy similares a los que son menores a 6 años. Vamos a encontrar la presencia de tos, sibilancias, disnea, y la diferencia aquí es la opresión en el pecho, que en esta, pues los niños ya suelen poder manifestar que tienen esta sensación de que su pechito les oprime o como que pues tienen esta sensación. O como nos decían sus compañeros, es una sensación de ahogo, porque generalmente es cuando tengo una exacerbación. Cuando no la tengo puede ser, como ustedes dijeron, solamente la tos nocturna y la dificultad para conciliar el sueño, para dormir tranquilo, ¿okay? Que se ocurre frecuentemente, ¿verdad? Entonces la tos nocturna, que se despierta al paciente, que le es incómodo, puede ser la única manifestación cuando no tengo exacerbación. Cuando tengo la exacerbación van a estar estas tres, las otras tres, entonces hay cuatro. Entonces hay una que puede estar presente, pero hay tres que las van a asociarse sobre todo cuando tengo una exacerbación. Ok, adelante. De acuerdo. Y pues es lo siguiente, ¿no? Que dependiendo del paciente, pues las variaciones en el tiempo en que se presentan, la intensidad con la que se presentan y que haya algún factor desencadenante de estos síntomas para precisamente que se dé una exacerbación y pues se presenten, ¿no? Otros criterios para la sospecha del diagnóstico de asma, pues son los que ya vimos igualmente ayer, la historia personal de atopia, historia familiar de asma o atopia, sibilancias generalizadas en la auscultación y aunque es raro que el paciente pues llegue con estos datos, pues una expiración forzada, baja sin otra explicación o una eosinofilia sin otra explicación, pero pues es raro que el paciente llegue con estos datos. Entonces solo tomamos los tres anteriores. Adelante. Ay, a ver, ahí está. Bueno, en cuanto a las pruebas de laboratorio y gabinete para estos pacientitos, pues ya lo comentamos ayer, está la espirometría como primera elección, porque es la prueba que nos permite demostrar realmente si existe esta obstrucción del flujo del aire durante la respiración. Sin embargo, a veces los resultados pueden ser normales en la espirometría, pero si la historia es sugestiva, pues no habría que descartar el diagnóstico. Y en sí la espirometría pues, nos va a dar los valores y tenemos que buscar el cociente entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Y uno menor a 0.8 suele indicar pues, esta obstrucción significativa del flujo. Hay igualmente una prueba que es postbroncodilatador
que pues busca una mejora en este coeficiente, que es como que una segunda toma. Luego tenemos la radiografía de tórax y esta se reserva para aquellas situaciones donde los síntomas son atípicos, graves o los datos clínicos sugieren un diagnóstico diferente al de asma. Y en cuanto a los marcadores de inflamación eosinófila, pues aunque realmente no nos funcionan como diagnóstico, nos dan una idea de la gravedad del asma eosinofílica y además pues son un marcador para el riesgo de exacerbaciones. No le cambies, más no le cambies en esta. Pregunta abierta. Perdón, esta es específica. Alicia, Mauricio y Carla, ¿alguno de ustedes se les hizo espirometría? ¿A alguien de ustedes se le hizo espirometría? A mí no. No, a mí tampoco. A mí tampoco se me hizo. Ok. ¿Y si tuvieron sintomatología después de los 5 años de edad? Bueno, alguien, Mauricio había dicho ayer que a los 7, hasta los 7, ¿no? Yo hasta los 7. Ah, o sea, hasta los 7. ¿Los otros tuvieron? No, a mí desde antes de los 5 se me fue la sintomatología. Ok. Mauricio. Yo estuve bien, pero como a los 11 años me dio como un otro episodio más o menos, pero igual se me fue. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, la norma oficial, la guía de práctica clínica oficial mexicana dice que a todo de esta edad se le debe realizar, pero véanlo, no se realiza. No se realiza uno probablemente porque en el lugar donde yo estaba pues no hay el equipo para realizarlo. El Seguro Social sí que tiene un departamento de neumología que realiza espirometrías, ¿verdad? Sí hay el recurso, sin embargo, a lo mejor no hay el suficiente número, es tanta la demanda, ¿verdad? No llegas a que te hagan espirometría o te dan las citas 6 meses después. Entonces es lo que es la realidad, lo que estamos oyendo es nuestra realidad. Luego está el costo, es en forma privada, pues está el costo. Como digo, no es un equipo sencillo que lo haga, que lo puede uno tener a nivel de consultorio, ¿okay? Y por lo tanto el equipo es costoso, el estudio tiene un costo también marcado. Entonces no está al alcance económico de todo el mundo realizarlo. Y tercero, pues cuando ya está indicado, de repente ya no vuelve a presentar síntomas del paciente, ¿no? Como acaba de mencionar sus compañeros, entonces nunca llegó a hacerlo, definitivamente, porque no persistió la sintomatología más allá de los 5 años. Entonces hay varias causas por las cuales en realidad no, aunque está establecido, aunque debiera ser, pues los médicos prefieren seguir tratando como si lo fuera, en lugar de corroborar la necesidad de ello. Sobre todo si el paciente sigue presentándose clínicamente con episodios, ¿verdad?, de exacerbación, pues entonces le sigo el tratamiento. Entonces no es una práctica común efectuar la espirometría. Sin embargo, insisto, se está indicado a todo niño, ¿verdad?, de 6 años en adelante. Y la otra razón es cuando el paciente, aunque tenga 6 años, no es todavía capaz de efectuar adecuadamente el estudio de espirometría. Hay niños que hasta los 8, 9 años son capaces de estar en la máquina, ¿no?, para el espirómetro, para poder hacerlo en forma adecuada. Entonces,
pues a los 8 leyeron, pues de repente la mayoría ya no llega al estudio. ¿Por qué? Porque empezamos a generar en cierta forma cierta sensibilización a la exposición, ¿verdad? Que es una manera incluso de tratar. Antiguamente exponían a pequeñas cantidades de alergeno y iban aumentando, así como dicen que que doman víboras, que amaestran a las víboras, ¿verdad? Se inoculan pequeñas cantidades de veneno para hacerse inocuo a ellos. Te sensibilizas en un momento dado, o creas una resistencia a esos alergenos a los que estás expuesto. Y posteriormente empezamos a producir nuestro esteroide endógeno o un derivado de esteroide endógeno, ¿verdad? Las hormonas sexuales ahora son derivados de corticoides, son esteroides que le llamamos andrógenos, etcétera y todo, pero en realidad son derivados de esteroides que empezamos a producir, y por eso dicen, a mí se me quitó el asma a los 10 a 11 años. Sí, sí me curé. No, no, no te has curado. ¿Ok? No te has curado. El asma puede continuarse durante toda la vida, ¿verdad? O tener este receso de producción de hormonas internas y reaparecer cuando éstas disminuyan. Dejaste de producir tu microdosis de esteroide, endógeno, y entonces se presenta el asma del adulto. Acuérdense, el asma es una condición que yo traigo y solamente necesito estar expuesto al alergeno y de acuerdo a mi condición puedo responder, no responder, y puedo responder en forma leve, en forma moderada o en forma severa. Mi respuesta es de mi organismo. Y hay factores, como bien mencionaron ustedes, protectores, así que en un momento dado hacen que yo no tenga síntomas. ¿Ok? Cuando estos factores cambian, entonces puedo volver a presentarlos. Ok, entonces, ¿cuáles son las preguntas que necesito hacer para establecer la probabilidad de que un paciente de más de 5 años tenga asma? Pregunta abierta. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacer para establecer la probabilidad de que yo tenga o esté atendiendo un niño de más de 5 años con asma? Andrés, dinos. Sería preguntar los criterios mayores y menores. Pues, uno es los criterios mayores y menores. Es correcto. ¿Cuál es la otra pregunta? Las preguntas para investigar criterios mayores y criterios menores. Acuérdense, con encontrar un criterio mayor, ya. Necesito encontrar, si no encuentro ninguno mayor, necesito encontrar 2 menores. Esa es una de las preguntas. Se refiere a los criterios mayores y menores. La otra, son 3. Ay, caray, pensé que salga en el examen, ¿qué van a hacer?
Y de un día a otro ya se les olvidó. Ayer había que repasar otra vez todo lo de asma, si sabíamos que lo íbamos a ver hoy. Mónica, díganos. Acerca si ha tomado algún medicamento como por ejemplo el salbutamol. No. No, porque acuérdense que hay muchos médicos que recetan muchas cosas sin tener una base. Lo que otro médico receta no es justificante para que yo establezca una probabilidad de diagnóstico. Precisamente ayer, el paciente que atendía ayer, era la tercera consulta que hacía por su problema que le comenzó hace 5 días. Varón, hijo único, papás angustiados. Entonces fueron con su pediatra, además era doctora, fueron con la pediatra que atiende al niño con un problema de infección de vía respiratoria, niño de 14 meses. De 14 meses. ¿Ok? Como el niño no quedaba bien, fueron por segunda vez. Como los papás cuestionaron el cambio de la medicación y los familiares lo oyeron, ¿no? Y dijeron, no, no es posible, ¿cómo le van a poner esas inyecciones a ese niño? Porque además le inyectó. La primera vez fue tomar y la segunda vez fue inyectar. Y entonces una de las tías pues, le recomienda una segunda opinión y me lo manda. Me vuelvo la segunda opinión. 14 meses. El tratamiento inicial, apúntenlo, fue un antiviral, nombre privado, Viracil, acitromicina y un jarabe, Tucol-D, que ni lo conocía yo, que contiene dextrometorfano. 3 medicamentos. ¿Okay? Uno es un placebo, porque no funciona para los virus comunes. Un antibiótico, que solo funciona si el proceso fuera bacteriano, ¿no? Y un antitusígeno basado con dextrometorfano, el cual viene escrito en la cajita que no se debe usar en menores de 6 años, ni de 14 meses, y dice nada más. ¿Okay? Por eso digo, no me puedo pasar en el tratamiento que dio otro médico para establecer mi diagnóstico. ¿Okay? Entonces, nada más para ponerles un ejemplo. No nos podemos basar en esto. Ok, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Haré? Pues tengo una idea, doctor. O sea, si el niño llega con nosotros ya con tos y con el cuadro, supongamos que ya viene con el cuadro, yo le preguntaría si alguna vez antes ha tenido el mismo cuadro, sibilancias, ruidos como respira, o sería una de mis preguntas. No es si alguna vez. Andrés, diles. Sí, he tenido más de 4 episodios de sibilancias. Si le han escuchado que le silba el pecho, ¿y cuántas veces? Esa es la segunda pregunta. ¿Ok? ¿Y la tercera? A ver. Ahora sí. Si algún médico le ha diagnosticado antes. Así es, porque acuérdense, me lo diagnosticaron, me puede llegar con diagnóstico o sin diagnóstico.
¿Ok? Y entonces, si me llega con el diagnóstico, yo lo tengo, de todas maneras le tengo que hacer las preguntas. ¿Cuántas veces han oído que les sirve el pecho? Y tengo que revisar los criterios mayores y menores, porque ahora yo tengo que sustentar la probabilidad. Ok, fíjense. Regreso al caso de ayer porque es el que tengo fresquecito en la memoria, para que no me remonte yo a los casos de varios años. Fresquecito de ayer. ¿Ok? Insisto, niño de 14 meses se comenzó con fiebre, rinorrea y tos. Fiebre, rinorrea y tos. Ok. Desde el primer día, porque tenía fiebre de 38,5, lo llevaron a consultar con 6, 8 horas de evolución. Y le dieron todo ese tratamiento que le di. Como el niño seguía con fiebre, a las 48 horas seguía con la fiebre, los papás fueron inmediatamente. Y entonces la revisa el médico y le dice que no se ha controlado la infección. Es decir, que con el tratamiento que le dieron, Viracil, Tucol, etcétera, tampoco se le había quitado la tos, ni el fluido. Ellos siguen igual. Para los papás seguía exactamente igual. Para el médico, pues no se había controlado la infección y entonces le indica ceftriaxona intramuscular. Así, ceftriaxona para una rinofaringitis. Además, para que vean cómo nos las podemos gastar. Y se ratifica el título, nota el conocimiento. Yo puedo tener 20 títulos, la verdad, no saber atender a los pacientes. ¿Okay? O no hacer una medicina científica. Hacer una medicina defensiva, una medicina de miedo, una medicina empírica, el nombre que estoy estudiando no es una medicina científica. ¿Okay? Y entonces, bueno, los familiares brincan y saltan, ¿verdad? Los papás dudan que se le tenga que inyectar, preguntan a los familiares, llega conmigo y ya no tiene fiebre, sigue teniendo tos y rinorrea. No tiene cambios crecidos. ¿Y alguna vez la han sentido en estos días? No, nunca les sentimos nada. Nada más yo para lo que luego les iba a explicar, les pregunté sobre esto y no, falté al límite, porque sabemos que es muy difícil, sumamente difícil. Ustedes y yo ya sabemos ahora que es muy difícil que sea una faringoamigdalitis estreptocóxica, porque el niño solo tiene 14 meses. Tiene el 99% de probabilidades de ser viral y un 1% de que sea bacteriana. Me voy a buscar el signo que categóricamente me diferencia la viral de la adenomegalia. La fiebre no, pero ya no tenía fiebre. Ayer ya no tuvo fiebre. Al tercer día se le quitó la fiebre. Es que los papás son unos desesperados que no se aguantaron las 72 horas que debe ser para que yo diga que desapareció la fiebre. Ustedes y yo ya sabemos que el tratamiento no es para que desaparezcan los síntomas, pero hay que explicárselo a la familia. Es para evitar complicaciones tempranas y tardías. Ustedes y yo ya lo vimos. No es para cortar el tiempo del tratamiento, el tiempo de la sintomatología. Y que lo que iba a desaparecer era la fiebre, pero que la tos y el catarro, a ver, que alguien me diga cuánto tiempo duran las niñas la tos y el catarro por un resfriado común, rinofaringitis. Ustedes quieren llamar. Ya lo vimos. Salía, díganos. Entre 3 y 4 días con un máximo de una semana.
Alexa, ¿cuánto iba a decir usted? Una semana. Hasta 2 semanas, acuérdense. Porque después de 2 semanas empiezo a sospechar sinusitis si persistiera. Pero en efecto, le puede durar entre 4 días, tan rápido como 4 días. El promedio es 1 semana, pero le puede durar 2 semanas. Porque si le dura más, acuérdense, empiezo a sospechar la asociación de sinusitis y entonces es cuando justificaría yo dar un antibiótico. Pero no antes. O que antes tuviera rinorrea purulenta, que persistiera la fiebre y tuviera rinorrea purulenta. Ya lo vimos. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer a la hora de atender al paciente. Entonces, no hay razón de ser. Definitivamente no hay razón para usar dextrometorfano en este niño. Ok. Entonces tenemos, es explicarle a los papás que el microbio ya no está, porque el microbio una vez que desaparece la fiebre, el microbio ya desapareció. Ya, el microbio ya desapareció. Si fue, no le dije si fue, que fue solito. Con lo que ustedes ya le vieron, el microbio ya desapareció. Porque no voy a quemar al otro médico. ¿Ok? Dentro de la ética no está hablar mal del otro médico, no es adecuado, no es ético. Con lo que ya tomó el microbio ya no está. Ya no está. ¿Ok? Ya no necesita el microbio. Lo que tiene las consecuencias de lo que produjo el microbio. Inflamó la mucosa nasal, por eso siguió moqueando. Y se va a volver espeso y va a quedar verdecito. Y esa misma secreción de la inflamación que produjo el microbio en la faringe le está dando la tos. Entonces explicarle a los papás que esto es una consecuencia. ¿Con qué podemos ayudar al niño para el problema de la nariz? Para hacer la limpieza nasal, ¿con qué podemos ayudar al niño? Les pregunto, conste que esto puede salir en el examen. ¿Con qué puedo ayudar? Lo que está pasando en la nariz. Alexa. Eh, lavar la zona lavada nasal con agua o solución salina. Así es. Hace una sal con solución salina. Ok. Comercial, pues comercial. ¿Qué le vamos a hacer? Y para la tos. Mónica. Para la tos sería cucharaditas de miel. Es correcto. Miel de maíz. Ok. Porque solo la consigue en la farmacia. Porque al conseguirse solo en la farmacia se considera medicinal. Pues es medicinal la miel. Ok. Pero miel de maíz. Para que sea específico, los papás sientan que es algo especial lo que le están dando. ¿Okay? Entonces, así es. Y la explicación de que esto lo va a ayudar porque el proceso puede llevarse entre 1 y 2 semanas. Y que además tiene que seguir con los cuidados, a los cambios de temperatura, etcétera y todo, porque se agarra otro de los bebés. Para los bebés, todos los microbios son nuevos. ¿Okay? Entonces voy haciendo mi resistencia, por eso el adulto no le da cada rato el catarro, pero ustedes y yo también ya sabemos que puede darle 6 a 8 veces en el año un catarro, y que si asistiera a guardería se duplica el número de veces que le puede dar el catarro, depende a su alrededor cómo andan los contagios. ¿Okay? Entonces, ok, esto es lo que tenemos que tomar.
Esas son las preguntas, las tres cosas que tenemos que averiguar. ¿Ok? Entonces, bueno, viene con diagnóstico, yo hago mis preguntas de criterios mayores y menores, efectivamente, hago la pregunta de cuántas veces se las oído y en el pecho y sigo haciendo mi probabilidad. ¿Ok? A lo mejor luego le pregunto, ¿y porque voy a hacerle? Si yo establezco la probabilidad y no tiene exacerbación, ¿qué me toca hacer? Ahora sí. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué sigue? Estoy entendiendo al paciente. Ya establecí que estoy de acuerdo con la probabilidad si vino con el diagnóstico, o la establezco si no vino con el diagnóstico. Luego, ¿qué hago? Carla, Determinar el control del asma. voy a hacer entonces ¿cuántas preguntas? 4. 4. Ok. 4 preguntas. Y luego voy a explorar. Claro, si me llega el niño con dificultad para lo estoy viendo en unidad de preparatoria, lo exploro y le hago las preguntas al mismo tiempo. Porque entonces te voy a establecer qué requiere. Acuérdense, lo primero que tengo que determinar es si estoy ante algo severo que puedo o no para decir. Y el signo de dificultad respiratoria me dice que hay algo más. ¿Okay? O que es otra cosa, que es una neumonía, como dice, que son datos clínicos que sugieren otros datos diferentes del asma. Está muy claro. ¿Okay? Yo sé, ¿por qué nos estamos deteniendo? Porque en realidad la presentación es clara y muy sintetizada. La sintetizó bien su compañero. ¿Ok? Juan José. Entonces, nos está dando tiempo, ¿ok?, de ver estos aspectos y asegurarnos que estos son los nombres. Entonces, mis 4 preguntas. La siguiente, por favor. Adelante, Juan José. Esta es suya, doctor. Esta es mía. Lo que pongo es los valores. Algunos médicos a la hora del examen les encanta poner los valores. ¿Ok? Entonces la espirometría tiene que ser la relación de este cociente y la cantidad que establecieron, solo se puede hacer a través de espirometría. Pero dijimos que hay niños que no permiten la espirometría. Entonces, en el que no se puede realizar espirometría, se puede hacer la medición del flujo expiratorio pico. ¿Ok? Esto se hace, ¿ok?, a través de un aparatito que solo tiene que soplar el niño. ¿Ok? Si alguien le googlea flujómetro, se me olvidó pegar la foto, ¿verdad?, del flujómetro, así como puse los equipos de la mascarilla, etcétera. Hay un aparatito manual, flujómetro, bueno, hay unos, Fluzone, que es el nombre comercial, con Z, es vertical, es alargado, pero hay unos cuadrados modernos y hay unos cuadrados que el niño solo, como con boquilla, el niño sopla. ¿Ya? Son cuadrados y te miden el flujo expiratorio pico. ¿Okay? Y luego nos mencionaron la prueba con broncodilatador, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? ¿Okay? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo post broncodilatador y con cuánto yo digo. Cuando se reduce en el 12% más, yo digo que hay un problema de obstrucción, ¿okay?, compatible con el diagnóstico de asma. Y no está a nuestra disposición, pero la nueva es
bueno, las mencionaron ayer, ¿verdad? La fracción expiratoria de óxido nítrico no la hacen los niños menores de 5 años, acá me las mencionaron, por lo mismo, no contribuyen. La técnica no es posible aplicar. Hay algunos niños, sobre todo las niñas a los 6 años, ok, hacen todo muy bien. Los varones, de repente, les digo ahí de 8 y 9 años, que nada hacen bien. Raspó mi garganta por hablar mucho. Bien muy fuerte. Ok, les dejo los valores porque alguien puede preguntar en el examen los valores. La siguiente. La siguiente, por favor. Ok. Perdón. Cuanto al tratamiento y manejo de el asma en mayores de 5 años, pues realmente es bastante similar. Una de las cosas que cambia es en el paso 3, donde en mayores de 4 años, lo que se... En mayor, ajá, en este rango, lo que se prefiere utilizar en el paso 3 es los corticosteroides bajos más el LABA, que es el agonista beta inhalado de acción larga. Esta sería la opción 1 del tratamiento. Este sería uno de los cambios que se da ya ahora en los mayores de 5 años. Además de la posibilidad del uso de tratamiento de rescate, formoterol y corticosteroides inhalados. Pero esencialmente es el mismo tratamiento. Paciente que llega controlado, pues sin exacerbación, pues tratamiento de rescate, o sea, se va solamente con su tratamiento de rescate por si hay alguna exacerbación en el futuro. Y pues dependiendo de cómo llegue el paciente y cómo esté de control su asma, va a ser el paso en el que lo vamos a ubicar y el tratamiento que se le va a manejar. Acordarse que este es el farmacológico, pero arriba dice qué es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de decidir subir un paso. Hay que revisar la técnica, ¿ok? Qué tanto el niño se apega al tratamiento, ¿verdad? Y si se puede o no eliminar el factor desencadenante antes de decidir aumentarlo. El siguiente paso que es aumentar dosis o aumentar medicamentos. ¿Ok? Si esto no está ocurriendo adecuadamente, pues en realidad es volver a repasar todo y debe uno quedarse en el paso en el que está. ¿Okay? La siguiente, no me acuerdo si ya puse algo diferente en la siguiente. Creo que... Esta siguiente es mía. Sí, Creo que me quedan unas cuantas más antes de otra. Pero en esta pues es ahora sí que cuando es para la clasificación en controlado, parcialmente controlado y pobremente controlado, como mencionan aquí, pero pues es el descontrolado. Entonces, pues tenemos los síntomas, los despertares nocturnos, interferencia con actividades y el uso del tratamiento de rescate. Y vemos cómo en cada uno pues, están los diferentes valores de la frecuencia en la que se presentan, que nos permite ahora sí que clasificar al paciente y pues ajustar el tratamiento. Y al final tienen las acciones recomendadas para el tratamiento, que en donde está bien controlado pues sería el paso 1 con el mantenimiento de la terapia actual y un seguimiento cada 3 meses y el beta, el agonista beta de acción corta, si es necesario. Sería a dosis baja. Y luego tenemos el paciente controlado, donde pues aquí ya se considera subir de paso al 2 o el 3, dependiendo de los síntomas. Y debería haber una reevaluación cada 2 a 6 semanas. Es mucho menor que en el paso 1. Y ahora, si se hace la reevaluación y no hay una mejoría en 4 a 5 semanas, pues hay que considerar ajustar el tratamiento quedándonos en el mismo paso o subir de paso.
pero igualmente, como en la diapositiva anterior, pues evaluar el apego al tratamiento, la técnica con la que se utiliza y la presencia de factores ambientales. Y en el caso de que la situación sea pues, en descontrol, pues se considera el uso corto de corticosteroides orales, pero este ya es como que en los pasos 4 a 5, que son ya de especialista, y pues solo para completar, si no hay mejoría a las 4 a 5 semanas, pues hay que dar tratamientos alternos o ajustes de tratamiento. Aquí en este paso están el seguimiento cada 2 semanas. Es mucho menor que en los otros por cómo está la situación. Por lo que decíamos, ¿verdad? Yo necesito llevar al control lo más pronto posible a mi niño. No puedo decirle que regrese a los 3 meses, ¿ok? Sino que lo voy a cortar, porque puedo modificar, ratificar si tiene el apego, si está, que la falla no sea por falta de apego, no sea porque la dosis es inadecuada o no sea porque la técnica no se esté llevando adecuadamente. Por eso yo insisto, no hay ningún problema en que el niño siga usando la mascarilla y la espaciadora, que es más fácil que el directo por la coordinación que tiene que tener él para que verdaderamente realice adecuadamente la inhalación. ¿Okay? Entonces, bueno, tiene más dificultades. Usando la mascarilla y la bolsilla no necesito la colaboración del niño, más que logre quedarse con los 15, 20 segundos con la mascarilla. ¿Okay? Entonces, para que yo pueda para que pueda usarse el tratamiento. Además de las 4 preguntas, en los pacientes que ya traen el diagnóstico, de repente tienen el equipo. ¿Alguien cubrió lo del flujómetro? Flujómetro para el asma. Es individual, es personal, es una cosita chiquita. ¿Alguien lo encontró? Si no, ponga Fluzone con Z, flu de flujo y zona de flujo. Nada más que zone. Okay, y va a encontrar hay varios tipos de dispositivos para medir el flujo expiratorio forzado, el volumen expiratorio forzado del primer segundo. ¿Okay? Entonces, por eso pone esto. Si yo lo tengo, veanlo, están las 4 preguntas y hay una que no es. Solo ponen 3 y ponen la de función pulmonar. ¿Ok? Entonces, estas. Ok. Yo necesito a mi niño controlado y que en realidad no tenga exacerbaciones, que no tenga que visitar el hospital. Entonces, la exacerbación es la que dice qué tanto verdaderamente mi niño ya está listo para que yo vaya reduciendo y llegue al retiro del medicamento. Es el número de exacerbaciones por año. ¿Sí? Para que yo diga, bueno, que ya no. Pero voy a regresar al paso 1. La instrucción del paso 1. ¿Dónde debe tener el niño el inhalador? Un paciente que se declara asmático y tiene que tener a la mano el medicamento de rescate. El GINA dice, ¿alguien leyó el GINA? Si alguien leyó el GINA con cuidado, nos puede decir en la educación del paciente y del familiar qué es lo primero que deben aprender con respecto a los medicamentos. O alguien lo sabe, no tiene que ser GINA, a lo mejor está en otro lado. Digo GINA porque GINA en la educación del paciente lo recalca, lo marca categóricamente.
con respecto a los medicamentos. Como parte de la educación en el asma, que es uno de los pilares, ¿ya? Son tres los pilares: la educación, la identificación de los alergenos y el tratamiento farmacológico. Son los tres pilares del manejo del asma. En la educación con respecto a los medicamentos, lo más importante es que los pacientes sepan diferenciar cuáles son los de rescate y cuáles son los de control. Para enseñárselo a los pacientes, ¿quién tiene que aprender cuáles son los de rescate y cuáles son los de control? Eso sí me la pueden contestar. Para enseñar a los pacientes quién debe aprender cuáles son los médicos. Alicia. Los médicos. Así es correcto. ¿Por qué tiene miedo de hablar? Los médicos tienen que aprenderlo primero. Estos que estoy utilizando para control no sirven a la hora de la exacerbación. Estos que estoy usando para la exacerbación no sirven para el control. Hay médicos que están rompiendo la ampolleta de dexametasona en los hospitales, se la ponen a nebulizar y se la dan a los pacientes inhalada. ¿Okay? No es un medicamento de rescate. ¿Okay? Estos sirven para esto y estos sirven para esto. ¿Dónde debe tener el de rescate, el salbutamol? ¿Dónde debe tenerlo un paciente? En este caso estamos hablando de un mismo de 6 años en adelante. ¿Dónde debe tener? Fernanda, dígame. Debe tenerlo con él todo el tiempo, de Con preferencia. él todo el tiempo, así es. Debe tenerlo con él, no sabe cuándo va a iniciar puede estar en contacto con un alergeno que le dispare una exacerbación. ¿Okay? Hay películas hasta que dan risa porque ven que ese es un asmático que está cada rato haciendo inhalaciones y tiene una en su cajuela del coche, otra en su cuarto, otra en su recámara, otra en la cocina. Debe tenerlos en su bolsa. O como los árbitros, ¿verdad? Como el silbato, a su cuello colgado aquí su inhalador. Puedes hacer de todo. Si te empiezas a sentir mal, tienes 6 años o más, vas a hacer tus inhalaciones. ¿Ok? Pero tienes que tener a la mano. ¿Ok? Porque no sabemos en qué momento se puede disparar una exacerbación. Ok, la siguiente. Esta es otra clasificación, es la misma clasificación del asma, es un cuadro del Nelson y aquí nos lo dividen por edad. Cuando se presenta en la edad, cuántas son las que se presentan por semana, por mes, de los despertares nocturnos, de los síntomas en general. Y el uso de agonistas beta, y de nuevo ponen aquí la función pulmonar cuando se evalúa. Y lo interesante aquí es igualmente la recomendación del tratamiento, que pues, es similar a la anterior. La siguiente. Aquí está el tratamiento Gina. del GINA. Y es muy clara, dice, el tratamiento debe ser personalizado. ¿Okay? No es lo mismo para todos. Yo puedo necesitar solo rescate. Yo puedo necesitar control con un medicamento. Puedo necesitar control con 2. Puedo necesitar control con 3. El enfermo soy yo. ¿Ok? Y entonces están los pasos, como se ven, el GINA,
que son exactamente muy similares a los mencionados anteriormente en la guía mexicana. Y lo nuevo es lo que decíamos, ¿verdad? Lo nuevo es el uso del formoterol. Efectivamente que no está. Pero este medicamento, si estuviera disponible, googlearlo, si está disponible el formoterol en México. ¿Ok? No es para los niños. No es. ¿Ok? Es decir, no, todo esto hay, no van a empezar a hacer como este con dextrometorfán antes de los 6 años de edad y es igual, empiezan a usar formoterol. De repente me llega alguien con formoterol, manejado, controlado con formoterol, menor de 6 años. ¿Ok? Porque ya dijimos, los médicos son los primeros que tienen que aprender este manejo para poder enseñar a los pacientes. Ok, la siguiente. Dice que sí está disponible, doctor, el formoterol, pero parece ser bastante costoso. Así es, claro. Por lo tanto, no está en las instituciones públicas, ni en México ni en Yucatán. Bueno, en cuanto a lo último que se menciona, es la prevención, rehabilitación y criterios de referencia para pues, estos pacientitos. Pues en sí es la reducción de la exposición a humo de tabaco y otros humos en general, como humo de leña, humo de, no sé, de que queman basura. Es reducir la exposición a contaminantes intradomiciliarios, como pues, los limpiadores de piso, el Raid o el Fleet, que le llaman, que viene en un envase de aerosol. Evitar el ejercicio al aire libre cuando exista alto grado de contaminación o mal clima. En cuanto a las vacunas, el esquema a recibir debe ser el normal, siempre y cuando no esté una exacerbación presente. Hay que controlar la exacerbación y luego se puede recibir la vacuna. Y pues está la recomendación igualmente de ejercicios respiratorios y la relación regular de ejercicio con indicaciones previas, como mencionaba que la natación es un gran ejercicio para los pacientes con asma porque les aumenta su capacidad respiratoria. Y en cuanto a la remisión del especialista, se recomienda si hay dificultad para alcanzar o mantener el control adecuado del pacientito, o que en niños mayores de 5 años, pues está recomendado si el paciente requiere asistencia en el cuarto escalón o el quinto. Y pues a los niños menores a 4, si el paciente requiere asistencia en el escalón 3. Esas No serían le, los criterios de referencia. no le cambies, yo creo que esa es la última tuya, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Porque nos faltó la de manejo de la exacerbación en el mayor de... Pero antes de eso voy a hacer preguntas yo. Como no estaba preparado, voy a... Si nos llegara con exacerbación, ¿okay? ¿Qué es lo primero que tenemos que averiguar en nuestro paciente? Carmen. La gravedad de la exacerbación. Okay. Uno de los que tenemos que determinar es la gravedad de la exacerbación. ¿Okay? Porque va a ser una diferencia, una conducta diferente. Si no fuera grave, ¿qué es lo primero que tengo que averiguar? Porque yo digo, antes de decir si es o no grave, en los niños de 6 años o más, hay algo que primero tiene Fernanda. ¿La edad que tiene el paciente? No, dijimos 6 años. En los niños de 6 años o más, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? Alma dice, ¿Confirmar el diagnóstico de asma? no, ya llegó con exacerbación, acuérdense. Llega con una exacerbación. Alexa, Sí, antes ha presentado algún otro episodio, ha sido exacerbaciones. ¿por qué?
¿Por qué eso? Para poder saber si es algo recurrente que se presenta. No, pues eso. Y no estaríamos hablando de exacerbación asmática si no fuera recurrente. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica, por lo tanto recurre varias veces. Ok. Volvemos a leer detenidamente Gina. ¿Okay? El Gina es el que lo trae. No sé si lo trae la guía de práctica, la verdad. Pero el Gina es muy categórico en eso. La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a pasarle la siguiente. ¿De qué paciente se trata? Ya vimos. Sin exacerbación, ok. Habíamos dicho que si está controlado, debes tener siempre disponible en su bolsillo a la mano, colgado de su cuello, ¿verdad? Su salbutamol. Si está parcialmente controlado, pues si no está de acuerdo con los esteroides, pues serían los antileucotrienos, lo que ustedes vieron en el paso 2. Ok, clasifico de acuerdo al paso, voy tomando las decisiones. La siguiente, esto ya lo vimos. Si el tratamiento de control previo si lo tenía, vuelvo a clasificar. La clasificación es controlado, se pregunta. Lleva un año sin ninguna exacerbación. Si la respuesta es sí, entonces voy a estar reduciendo los pasos mientras permanezca controlado hasta quitarlo. Segunda pregunta, ¿puede hacerse espirometría? No, seguimos igual. Si se efectúe de acuerdo con ella, vamos a tomar las decisiones. ¿Okay? Porque si me sale que no tiene ningún dato de obstrucción, etcétera y todo, empiezo a hacer la reducción. Si me sale que sí está con datos de obstrucción, entonces tendré que establecer que requiere todavía prolongar el tratamiento. Si es parcialmente controlado o descontrolado, acuérdense, se revisa el apego al tratamiento, si la dosis es adecuada y la técnica de administración. Si todo es correcto, me voy al siguiente paso. Si hay algo incorrecto, se mantiene en el mismo paso y se dan las recomendaciones y uso de la técnica correcta. No olvidando que siempre se debe recomendar que se trate de identificar el alergeno. Porque si lo podemos retirar, pues entonces vamos a lograr mantener controlado a nuestro paciente, y si es único el alergeno al que responde, pues a lo mejor es la larga. Logramos que se quede sin tratamiento. Logramos ir reduciendo los pasos hasta que llegue solo con el de rescate. ¿Okay? Con el paso 1, que es tener a la mano rescate. La siguiente, por favor. Ahora sí llegamos a la exacerbación. Crisis asmática. Ok. Entonces hay un cuadro de la guía, que es ese cuadrito, ¿verdad? Donde la clasifica, como ustedes dijeron, incluso la clasifica con paro respiratorio inminente. Ok, claro, un paciente me llega grave, muy grave, es correcto, una de las cosas que se debe averiguar, y si no llega, pues entonces se maneja como leve o moderado. Ok, ¿qué es lo que dice? El tratamiento inicial de crisis asmática es primero, para decidirlo, es si hay riesgo de muerte. Porque si hay riesgo de muerte, que es el paro respiratorio inminente, se maneja desde el inicio en casa como severa e indicación de acudir inmediato a urgencias. ¿Okay? Entonces, tiene que acordarse, a esta edad el salbutamol es de 4 a 10 disparos cada 20 minutos. Se inició con 4, pero puede ser hasta 10 disparos cada 20 minutos. Es decir, puede ir entre 16 y 40 disparos en una hora. Posteriormente, para mantener el control, si no he logrado identificar el alergeno, o identificándolo, ese alergeno no puede ser eliminado, como dijimos, un proceso respiratorio, un cambio climático, pues hasta que el clima cambie. ¿Ok?
¿ok? Tendré que mantenerlo para evitar que tenga una recaída. ¿Ok? Entonces es igual para la moderada, que no hay respuesta, lo voy a pasar a grave. La leve o moderada, si no hay respuesta, se maneja como el siguiente paso. ¿Ok? En la asmática grave, voy a hacer esto. Y luego está posterior a la crisis. ¿Cuál es el tratamiento previo? Pues tengo que clasificar y de acuerdo a ello decidir. La siguiente, por favor. Se las dejo luego para que lean porque es lo que nos interesa y lo que va. Aquí en 4, aquí en 6, aquí en 8 o aquí en 10 disparos del inhalador. Si volvemos a hacernos escalas. Se debe iniciar con 4. Mejoró, continuó con 4. No mejoró, al siguiente 20 le voy a dar 6. Mejoró, me sigo con 6. No mejoró, le voy a dar 8. Con los 8 mejoró, ya, pues continúo con 8 cada 3, 4 horas. No mejoró, se dan 10. ¿Ok? Mejoró, le doy control. No mejoró, si lo tiene a la mano, debe tomar su primera dosis de corticoide oral, no inhalado, porque el inhalado es para control, no es para rescate, y al revés, el oral no es para control, es para rescate, porque lo voy a dar corto, de 2 a 5 días máximo. ¿Okay? Y entonces, y debe acudir a urgencias. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Que llegue y digan, le dicen, no tiene nada ya. Qué bueno, lo manejó perfectamente bien. Pero si no mejoró, entonces ahí tenemos la disponibilidad del oxígeno si lo requiere, del uso de hipratropio, ¿ok? Del uso de otros medicamentos que pueden utilizarse para revertir la bronquiolitis o darle tratamiento porque hay un factor que está haciendo que no responda al tratamiento, como son la acidosis. ¿Okay? La acidosis impide que los medicamentos tengan una buena acción, la deshidratación o la infección agregada. Una infección agregada no hay buena respuesta al tratamiento, es que tratar además la infección. Entonces los 3 factores que más evitan que yo responda adecuadamente a estas dosis. ¿Okay? Y entonces los libros nada más dicen de 4 a 10, pero ok, cuando 4, cuando 6, cuando 8, esta es la escala, el esquema, ¿verdad? Para tomar la decisión de aquí en 4, aquí en 6, aquí en 8, aquí en 10. La siguiente, por favor. Si entran al documento de Gina, ¿ok? Desde luego, desde casa, si es severa o con riesgo de muerte, les digo, aunque en el momento en que yo lo vea los síntomas sean leves, tengo que averiguar el listado, creo que no lo copié, está en el GINA, el listado de cuáles son las preguntas que tengo que hacer, porque tengo que ver si tiene riesgo de muerte o no, no solo por la sintomatología, sino por los antecedentes. El paciente tiene riesgo de muerte, se maneja como si fuera grave. Al mismo tiempo se deben iniciar corticoide oral y los disparos de salbutamol. Como es leve, le comienzo con 4, pero el otro es averiguar la última vez que le dio una exacerbación a este que tiene riesgo de muerte, con cuántos disparos se controló. Si me dice que con 6, inícienme con 6, ¿para qué prueban 4? 20 me tiene riesgo de muerte. Y puede ser que antes de 20 minutos no haya llegado al hospital, porque acuérdense, debo darle la primera dosis de esteroide, y se va de volada a urgencias. ¿Ok?
Durante el trayecto a urgencias deberá cada 20 minutos dar la siguiente aplicación que le corresponde entre el 4 y el 10. Lo mejor que puede pasar es que llegue y no tenga nada, pero debe permanecer en urgencias para saber si se mantiene la acción del broncodilatador. Por fin, ¿cuánto tiempo de acción media tiene el salbutamol? Lo habíamos marcado ayer. A ver, ya mandé googlear. Formoterol ya me respondieron. Mandé googlear el flujómetro. ¿Quién lo encontró? Cuatro a 6 horas. Dura 4 a 6 horas. Así es. Ok, por eso tengo que decidir cuánto aguanta mi paciente para saber con qué intervalos lo voy a manejar ahora. Les aseguro que los severos no aguantan ni las 4 horas, a 3 horas, pues ponemos de 3 a 4 horas. Ok, o 4 horas más. Bueno, si aguanta 6, bueno, lo puedo manejar en ese niño en forma personalizada. Ok, cada 6 horas. Aquí en 3, aquí en 4, lo que aguanten cuando se termine el ciclo de 1 hora, ¿cuánto aguanta antes que vuelvan a aparecer las sibilancias? Si aguanta 3 horas, a ese le toca cada 3 horas. Si aguanta 4, a ese le toca 4 cada 4 horas. Si aguanta 6, le toca ese cada 6. Ok. Tengo que saber mi paciente. Okay. A menos que yo identifique el desencadenante y se pueda retirar. Si no lo puedo retirar con mínimo, tengo que continuar con el tratamiento. Okay. Con el manejo, porque si lo suspendo y sigue el alergeno, pues va a volver a comer. Yo no quiero que recaiga en una exacerbación. Okay. El flujómetro, ¿quién lo encontró? No sea cruel que pegue incluso la figura en un PowerPoint y luego nos presenta la diapositiva. La siguiente, por favor. No, perdón, ok. Posteriormente debe clasificarse el control del asma y la medicación para ella. Acuérdense, el tratamiento incluye no solo el farmacológico, el control ambiental, que es el manejo de los factores desencadenantes, y la educación de la familia con respecto a todos los aspectos que contemplan la edad. Un niño asmático controlado debe ser capaz de llevar una vida igual a la de los niños no asmáticos. La única diferencia es que él tiene que estar apegado a su medicación. Es decir, controlado adecuadamente puede tomar helado, no faltar a clases, tomar tiempo, hacer deportes, bañarse en mar, en piscina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que las abuelitas todavía siguen prohibiendo. Okay, probablemente lo sigan prohibiendo, pues fue otra época, cuando no se conocían ni existían todas estas estructuras en el manejo del asma. Ok, ¿alguien encontró el flujómetro? Si no, alguien que googlee biografía de Mark Spitz, ahí está el nombre. ¿Cuál es el mejor deporte para aumentar la capacidad vital pulmonar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? La natación. La natación. Ok. Lo que nos quitan muchas de las abuelitas cuando tenemos propensidad o nos tenemos el diagnóstico de asma. Cuando al contrario, tu medicamento, tú lo que debieras tomar es clases de natación y meterte a la piscina. ¿Alguien encontró la biografía de Mark Spitz? Ya no fue de la época de ustedes, por eso lo tenemos que ver. De la época de ustedes, pues es falta. Alicia, díganos. Pues dice que es un ex nadador estadounidense que consiguió 7 medallas de oro en Juegos Olímpicos en 1972 y pues rompió una marca mundial en cada uno de esos triunfos. Y aparte fue el primer atleta en la historia de los Juegos Olímpicos en conseguir en conseguir eso en una sola edición de los Juegos.
Mucho antes que Mark Phelps, que es el que ustedes conocen. Ok, pero busquen, ¿de qué sufrió desde pequeño? Si no lo tienen esa, busquen otra página la biografía. Si no lo dice ella. No lo dice en ese documento. Ahí está. ¿Ok? Ahí, alguien ya compartió, está correcto el flujómetro. Ok, el fluzón es el vertical y ahora hay los cuadraditos. Alguien lo había compartido, ahí está. Ok. Ok, esos son los flujómetros, hay de boquilla, ¿verdad? Y hay el flujómetro, el fluzón es vertical, es correcto. Yo tengo uno en mi consultorio, voy a traerlo, ¿verdad? Yo tengo uno que el niño no tiene, yo les hago la prueba de fluzón en ese momento, ¿verdad? Definitivamente para decidir cuánto le voy a dar de la primera dosis a los niños en el consultorio. En la consulta le hago uno con exacerbación, ahí en ese momento le doy la primera dosis. ¿Ok? El medicamento, mientras les explico a los papás todo lo que van a hacer, etcétera, termina, le doy el segundo. Allí yo no tardo 15 minutos en consulta, tardo en promedio media hora. ¿Okay? Entonces le doy la segunda y ellos ya saben que en el camino cumplió los 20 minutos de que le di la segunda, tienen que pararse y poner la tercera dosis. ¿Ok? Así por el estilo. Porque valoro si hay respuesta, no hay respuesta desde la primera dosis, como si mejor, me siento bien, ok, te doy la segunda, le tienen que dar en camino una tercera, y si todo sigue bien con el niño, etcétera, entonces se corrige la deficiencia marcada por el flujómetro, si ellos lo tienen. Si no lo tienen, pues el niño dice, me siento bien, va a decir, ok, pues le va a pasar a cada 3, 4 otras, mientras no oiga que el niño diga, me estoy sintiendo otra vez mal. ¿Ok? Ok. ¿Encontraron? Mark Spitz, ¿de qué sufrió de pequeño? Dice que sufrió de asma. Un asmático capaz de ganarse 7 medallas olímpicas en una sola edición en natación. Fueron unos papás que les dijeron el mejor ejercicio para su niño es la natación. Y lo metieron a natación desde pequeño. Se apegaron al tratamiento, luego él lo continuó. ¿Ok? ¿Y qué creen? Le gustó tanto, ¿verdad?, que se volvió un competidor olímpico de natación, rompiendo récords. Para que nos borremos ese tabú de que un niño asmático no puede llevar una vida por lo demás normal. Sí puede. La única diferencia es que tiene que apegarse a su tratamiento. Que el médico que lo maneje tiene que instruir a los papás. ¿Okay? Que tiene que tomar las decisiones de cuándo cambiar, justificadas en el control. ¿Cómo está mi paciente? Controlado, parcialmente controlado y descontrolado. ¿Okay? Es eso, sí. ¿Te vas a agregar la diapositiva? Perfecto, mucho mejor. No ese es el sitio es el... Ok, nos falta entonces nada más agregar la diapositiva. Si alguien lo encuentra en el Gina y lo puede hacer, ¿verdad?, que la copie y la pegue, de cuáles son las características que califican a mi paciente como con riesgo de muerte. Hay de todas las que hay. Hay unas hasta en el mercado más cuadradas, así, cuadrada, no como esta que está aquí con pantalla digital, como la que tiene el niño de boquilla, pero totalmente cuadrada. Todavía hay una nueva forma. Es que uno consiga, ¿verdad? En la actualidad, como vimos al 2021, cuando yo conseguí los primeros son ese que ven vertical, que es que yo tengo desde hace más de 20 años. Aunque dice Flusón, ¿verdad? Pero ya los modernos vienen de todas varias características y eso es lo que consigas. Todos funcionan. Lo que mide es el flujo respiratorio, el volumen expiratorio forzado máximo. La técnica es
sin hacer inspiración profunda. Es el volumen expiratorio forzado. Entonces, respiro normal, llevo la boquilla y soplo todo lo que yo pueda. Ese es el volumen expiratorio forzado. Es el que tengo que medir. No se vale. Si tomo aire, estoy aumentando. ¿Ok? Y entonces voy a salir muy bien. No. Es sin inspirar profundamente. Es lo que tendemos. Vas a soplar acá. Hacen todos así, como van a inflar el globo, ¿no? Toman aire y empiezan a soplar. No, 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 aquí no. Respirando normal, vas a soplar. Entonces te la pones en la boquilla, veo que está respirando, y digo, ahora, sopla con toda tu fuerza. Sopla con toda su fuerza, y miro cuánto tiene. Vienen con una escala, cuando no se conoce. Cuando el niño ya se conoce cuánto es el término, pues entonces ya vas. La reducción o no, ese es su normal para él. Tienes que conocer cuál es el normal para él. Entonces hay que hacerlo varias veces fuera de exacerbación. Cuando el niño no tiene ninguna sintomatología, lo va a hacer 3 a 5 veces y va a registrar a los papás y la media de esas 3 a 5 veces, ese es su normal. Cuando empiece con la sintomatología, lo va a hacer y va a ver, esto debiera tener, pero ahora tiene esto. Y entonces cataloga si es menos del 80, si es entre el 80 y el 100, es media, si es de 60 a 80 es moderado, si es menos de 60 es grave. ¿Okay? Te sirve para valorar la exacerbación. ¿Okay? Pero tienes que saber cuánto es el normal de ello. ¿Okay? Preguntas, comentarios. Ahora nunca. Si no, yo pregunto, acuérdense. Alicia así le manejaron. Mauricio, Carla, así como lo hemos visto les manejaron. ¿Alguien utilizó flujómetro? No, yo no. Solo los broncodilatadores con mascarilla. Yo igual que Alicia. Eso. Sí, el flujómetro, como dijimos, igual. Para que el niño lo haga tiene que ser un niño de 6 años o más. Los que estamos viendo ahora, por eso la foto va con el flujómetro. A los niños pequeños no. Por más que le indiquemos, no tienen nada. Para soplar y que esto sea de manera adecuada. Pero acuérdense, no debe inspirar profundamente. Debe ser la expiración forzada. Si yo respiro normal, soplo, esa es la expiración forzada. Y se mide el volumen de expiración forzada del primer segundo. Es un soplido, ni siquiera es, no es inflar el ojo, es listo, es del primer segundo. Entonces, bueno, dudas, preguntas, comentarios. Ok. Si no la hay, pues espero la presentación. El tema que sigue son las otras atopias, porque acabamos de ver asma. Pero pues hay otras atopias y esas son las que vamos a ver la próxima sesión. Está ahí el número de expositores. Okay. El caso clínico solo es uno, es el que está con el número 15. Okay. Y no les digo, para el lunes están el 16 y el 17. Okay. Entonces las presentaciones a más pronto me lleguen, pues las complemento, las trabajo. En esta creo que se habían enviado a otro correo. Cuando llegaron a mi correo, pues ya vieron que me faltaron 1 o 2 diapositivas todavía. Entonces, yo tengo que prepararla antes. Todas y cada una de mis sesiones y clases, ¿verdad? Tengo que hacer la revisión y prepararlas, adecuarla a los trabajos que me han enviado, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es preséntala y a ver cómo sale y lo que salga.
siempre vamos haciendo alguna componente, necesitamos tiempo para ello. ¿Okay? Suficiente tiempo para que verdaderamente quede la presentación más completa. Acuérdense que el ponente resalta o pone lo que él consideró que es relevante y es personal, y nosotros complementamos. Para eso estamos, para completar, para aclarar dudas, para resaltar lo que no debe pasar desapercibido. Lo único que ponemos muchas veces es la experiencia de cómo llegan los pacientes verdaderamente, o cómo pueden llegar. Acuérdense, no pueden llegar de diferente manera. No todos llegan exactamente igual. Porque algunos llegan muy pronto para poder establecer la probabilidad, otros llegan tardíamente. Lo mejor, lo más fácil para el médico es que llegue y tú seas el tercero o cuarto médico, o la tercera o cuarta consulta por el problema, porque ya redujiste tu diagnóstico, ya sabes que no tiene. ¿Okay? No tiene para lo que trató el otro. Eso no lo tiene. Como digo, es de infección, ya no la tiene. Lo que tiene las consecuencias de esa infección. Pues ya estás seguro. Porque si la tuviera, en ese momento ya no la tiene. Si la tuviera, persistiera la problemática de la infección, pues tienes a considerar, revisas la medicación, o es otro el germen que lo está produciendo y la medicación esta no lo cubre, ¿ok? Revisas la dosis de la medicación y qué tan se apegó los papás. Un niño pequeño no hay problema con esto, los papás se ya dieron el tratamiento al pie de la letra. Las dosis estaban bien, eso es lo que revisas. Para que la tercera, pues digas, es por el mismo agente que le dieron, nada más que es resistente al antimicrobiano que le dieron. Y para que yo autorice que sea otro antimicrobiano más potente. Okay. Entonces hay que hacer todo ese camino. La no respuesta al tratamiento es igual a resistencia muy rara, es falso. Es una premisa falsa. La no respuesta al tratamiento es porque el medicamento no es útil para esa enfermedad. O es otro el agente que lo está produciendo y por eso el medicamento no es útil para esa enfermedad. O no le dieron, no es la dosis adecuada, no se lo dieron como se indicó, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última probabilidad es la resistencia antimicrobiana. Ok. Yo tengo la grabación. Y